de la clase pendiente de la semana pasada, del día lunes pasado, creo que tenían examen y no llegaron por muchos motivos. Queremos avanzar un poco el tema de esto para ya tener zanjado el capítulo de la semana pasada. Para comenzar el tema de la glomerulopatías primarias, siempre hablamos sobre el tema de las enfermedades glomerulares en general, ¿no? Hablamos de primarias, secundarias, ¿no? Y siempre tenemos que hacer el diagnóstico de síndromes nefrológicos, ¿no? Que debemos tener en cuenta siempre: el síndrome nefrótico, nefrítico, enfermedad renal crónica, enfermedad renal aguda, infección del tracto urinario, uropatía obstructiva, hipertensión arterial, infección del tracto urinario, enfermedades tubulares que pueden ser de tipo 1, tipo 2, tipo 4, la cirrosis tubular tipo 1, tipo 2 y tipo 4, y las alteraciones significativas urinarias, como sea, puede ser proteinuria aislada, significativa, hematuria glomerular aislada, o el sedimento telecopado. ¿Qué significa el sedimento telecopado? Que tenga leucocituria sin un cultivo positivo, solo leucocituria, ¿no? Que la leucocituria se habla de mayor de 5 leucocitos por campo en orina centrifugada, ¿no? O hematuria aislada, cuando tengamos glóbulos rojos dismórficos, más del 20%, es de lesión glomerular. Si tengan menos del 20%, tenemos que buscar otras patologías de la hematuria, que puede ser a nivel de calicial, puede ser de pelvis, uréter, o puede ser de vejiga o de uretra. Entonces, más del 20% de glóbulos rojos dimórficos es glomerular. O la presencia de cilindros que sean hemáticos o leucocitarios, ¿ya? Esos son los datos que debemos nosotros manejar. Los síndromes nefrológicos son de importancia para que ustedes definan qué cosas debemos estudiar no para el examen, sino para su consolidación como médico general que van a manejar. Siempre hay un nefrótico, un nefrítico en consultorio, sea niño o adulto. Puede haber una enfermedad renal crónica, cómo identificar esos pacientes, ¿ya? Tempranamente, para que deriven a las especialidades o a los hospitales de mayor complejidad para hacer los diagnósticos definitivos. Después tenemos la falla renal aguda, muy frecuente. Los pacientes con falla renal aguda, como las pérdidas gastrointestinales por una diarrea o náuseas y vómitos, lo tomamos como una cuestión simple, le damos su agüita de rehidratación oral y nada más. Hemos tenido un colega aquí que tuvo náusea y vómito 2 días y lo tomó como poca importancia. A los 2 días, disminución de volumen urinario. Y cuando se le hace, el paciente llega a consultorio, ni a consultorio, a la unidad de diálisis, y dice: Víctor, me siento un poco cansado, fatigado. Lo llevamos a emergencia, creatinina en 6, ¿no? Porque simplemente había tomado un par de aguas, ¿no? Como médicos que somos malos pacientes. No queremos identificar nuestros propios problemas, ¿no? Entonces dejamos pasar en el tiempo. Entonces es importante. Edema no es normal, ¿no? Orinar diferente a lo normal, con la orina que es clara, transparente, ámbar, pero cambia de coloración, tenemos que identificar qué está pasando con esta orina. O que la presión se eleva de un momento a otro, es intermitente, también no es normal tener una presión elevada. Y cosas como así, signos y síntomas que deben ser identificados y englobarlos en un síndrome que nos permita dar un diagnóstico presuntivo y rápido para poder identificar a los pacientes. ¿Qué pasa con los fenómenos renales? ¿Vienen todos edematosos o no? ¿Disminuye el volumen urinario o no? ¿O con náuseas y vómitos o vienen con trastorno de sensorio? Entonces hay que ver. Trastorno sensorio, por ejemplo, ya hicieron algo de algunas alteraciones electrolíticas. Un paciente que llega a emergencia, un nubilado, de repente viene somnoliento, o viene letargado, o viene convulsionando, o si no, comatoso. Primera causa de trastorno sensorio en emergencia. ¿El potasio viene con trastorno sensorio? No. ¿No? Primera causa. No, porque está en el capítulo de urea. Está abajo, en el 5º lugar todavía. Nada, ¿qué es otro? Primera causa de hipolisema ya les dije, ¿no? El cabello blanco ¿no? Hipoglicemia o hiperglicemia, el trastorno de glucosa. Hipoglicemia o hiperglicemia, cetoacidosis o coma hiperosmolar. Siempre la glucosa. Entonces tú, hemoglucotemia. Todo paciente que viene con el policía o el bombero, esos son los 2 primeros enemigos que tienen ustedes en la guardia, ¿no? Me deja dormir estos benditos hombres, ¿no? Son los primeros que nos traen cochinitos, no aseados o con aliento alcohólico,
o le traen de la casa con descerebrados o decorticados, o con déficit motor, sea derecho, hemiplegia completa, indirecta, indirecta, lo que sea, pero primero pidan glucosa, ¿ya? Segundo diagnóstico es el sodio, o sea, hiponatremia, hipernatremia. Tercer diagnóstico, siempre en la escala, la hipocalcemia o hipercalcemia. Cuarto diagnóstico ya es metabólico, dice, ya será la urea o será hígado, ¿ya? Encefalopatía hepática. Otro diagnóstico más, alcohólica. Esos viejitos vienen con alcohol. Otro, intoxicaciones por medicamentos, ¿no? Son así, es la forma del algoritmo. Después ya viene el de desorden cerebrovascular, sea isquémico, sea hemorrágico, y así vamos. Entonces, cuando hablamos de edemas, un paciente que viene con edemas, dice, ¿qué será? 4 entidades grandes que me van a dar edemas. Edemas, hablamos bilateral. Edema marular, o edema en pies, edema en piernas, edema en muslo, o edema en la zona del pared abdominal, edema en la región torácica, en la parte posterior, y o ascitis. ¿Qué entidades me van a dar edemas aparte del riñón? Enfermedad cardíaca, con antecedentes de valvulopatía, miocardiopatía, cirugías cardíacas y X cosas, o enfermedades congénitas, o enfermedad hepática. A la lactoscopía, que va a saber un paciente con enfermedad hepática, ¿qué semiología tiene? Hepática, ictericia. Ya, si no tiene ictericia, otra cosa. Semiología. Circulación cerebral, ¿no? Le levantas el polo, le rompes el polo porque es un sensorio, ¿no? Tiene circulación lateral. ¿Qué más? ¿Qué estigmas de insuficiencia hepática severa? Citis, ya hemos hablado de citis, edema, ¿no? ¿Qué más? Palma hepática, telangiectasias, puntos, ¿no? O asterixis también puede tener, ¿no? Antecedente importante epidemiológico, alcohólico, o hepatitis B, hepatitis C. Basta hacer la epidemiología, hay edemas de origen hepático. Es otro problema, da tratamiento. Si no es cardíaco, es hígado, otro, pero viene unilateral. Cuando hablamos de edemas unilaterales o bilaterales, ¿no? Cuando están en anasarca. Cuando es unilateral, insuficiencia venosa. Otra causa, unilateral, viene con una piel hinchada nada más, el otro está normal. Celulitis. Bien. ¿Ah? Celulitis. Celulitis, ya hablamos. ¿Ah? Trombosis venosa profunda. ¿Qué más? Que le digo que viene de la zona de selva. Parásito. ¿Qué es parásito? Falciparum es malaria. Hablando de unilateral. Estromolidiasis, ¿qué hace? El síndrome de Loeffler, ¿no? ¿Qué es el síndrome de Loeffler? ¿Ah? ¿Ah? Hasta ahí que hacen el sistema de Loeffler también, ¿no? Se van hacia el hígado o se van al pulmón y sale por la naricita los parasitos, ¿no? Pero no, pues no me hace ese problema de trombosis o problemas a nivel de edema unilateral en pierna, ¿no? Que es de filariasis, ¿no? Filariasis, ¿no? Que se va, lo linfático lo obstruye y ahí adentro. Entonces, solamente el edema me traduce que puedo pensar que hay un problema renal si yo descarto todo eso. Edema nutricional, ¿no? El guayol, el marasmo, ¿no? El niño pediátrico que viene gordito, con pelo pajizo, panzoncito, con ascitis, edema, con albúmina baja, pues no tiene proteinuria, lo tratas con la dieta y resuelve el problema. Pero si no tiene, ya tiene disminución del volumen urinario, una orina espumosa que es normal, no es normal, ¿ya? No es normal, entonces yo tengo orina espumosa, tengo edemas, entonces la orina espumosa, ¿qué me dice? Que debo dosar proteínas, ¿no? Dosar proteínas para poder identificar si hay proteinuria o no. Si hay proteinuria, ¿cómo está mi albúmina en sangre? Bajo. Como está bajo, hay presión ocótica disminuida en el intravascular, la presión hidrostática está alterada, aumentada en el intersticio, por lo tanto no retorna el agua fácilmente. Como mi volumen efectivo circulante disminuye porque hay secuestro, ¿qué activo? La renina angiotensina a nivel renal, ¿no? Este va a informar a mi cerebro, a mis vasos, a mi suprarrenal, a decir que tenga agua y sal, ¿no? Así vamos haciendo.
y demuestro que tiene albúmina baja, tiene edema, tiene proteinuria, síndrome nefrótico. Es la tríada básica, ¿no? Nefrítico, edema, hematuria glomerular y hipertensión arterial. Puede tener proteinuria, que puede ser significativa, ¿no? O puede alterarse la función renal, que vamos a ver ahora en el seminario. Entonces veremos que las enfermedades glomerulares, sean secundarias, van a manejar siempre esos problemas, esa semiología, edemas, hipovoluminemias o proteinuria o asociada a hipertensión con hematuria. Entonces, las enfermedades glomerulares, en este caso, son secundarias, primera causa, diabetes, hipertensión, enfermedades primarias, ¿no? Enfermedades de causas no afiliadas o desconocidas porque vienen con uremia, pasan a diálisis y no podemos identificar porque ya no se puede hacer biopsia porque los riñones están pequeños, esclerosados, con un parénquima disminuido, imposible hacer la biopsia para identificar la enfermedad renal por la cual viene el paciente. Entonces quedan como bronquitis primarias o no afiliadas o enfermedades crónicas. Bronquitis crónicas no afiliadas, son 20%. Las primeras representan casi el 25%. La diabetes entre el 30 y 40% de la población. Es la primera causa de enfermedad y de ahí sigue la hipertensión entre 20 y 25%. Y después vienen las enfermedades inmunológicas como lupus, vasculitis, las enfermedades infecciosas, endocarditis, abscesos que no son monitoreados adecuadamente que van a dañar el riñón progresivamente. Después vienen las enfermedades por uropatía destructiva, sea por litiasis o hipertrofia prostática o pueden ser extrínsecas, ¿no? Que dañan el riñón si no son tratados oportunamente en la uropatía, que vamos a hablar posteriormente cómo debemos corregirlas. Después vienen los medicamentos, los AINES, las nefritis intersticial crónicas o agudas. Los AINES muy frecuentes tomados por las mujeres, ¿no? Por dolor de cabeza, me golpeé, me dañé, me peleé con mi enamorado, y se pepean bien con los antiinflamatorios y no saben que se lo comienzan a dañar el riñón progresivamente si son muy sensibles. Después vienen otras drogas que me han condicionado problemas renales y vienen las enfermedades congénitas, el síndrome de Alport, el síndrome de el Fabry, tenemos el riñón poliquístico, von Hippel-Lindau, también enfermedades congénitas que van a condicionar la enfermedad renal progresiva, ¿no? Todo ello. Si no tengo nada de secundario, digo esto es primario. Todas las primarias, ¿no? Porque tienen nefrótico o nefrítico, deben ser biopsiados, excepto el hipertensión, no. ¿Quién no se biopsia? Cambios mínimos. ¿Dónde es más frecuente? En los niños, eso ya lo han hablado. Todos los cambios mínimos diagnosticados en los pediátricos, escolares, preescolares, hasta adolescentes, va bajando la frecuencia, es más en niños pequeños, o escolares, preescolares, como les digo, es proteinuria con edemas, hipoluminemia, o con dislipidemias, síndrome nefrótico. Niño, cambios mínimos. Tratamiento, corticoterapia. 1 miligramo por kilo día o 2 miligramos dosis alterna. En 8 semanas terminó la enfermedad, todos, la mayoría se curan. Hay un 10% que van a responder lentamente a los corticoides, corticoresistentes, pasan a corticoterapia de buen tiempo o se les agrega inmunosupresión que puede ser ciclosporina, ciclofosfamida y van a remitir. Si persisten, biopsia renal, ahí podemos identificar por qué no respondía a corticoides, pues un focal cementaria, podría ser una membrana proliferativa idiopática o una síndrome nefrótico congénito, ¿no? De Filadelfia. Entonces la forma como o enfermedades genéticas que no se han identificado se hacen el estudio previamente, por eso que no respondían a los corticoides. Y las siguientes enfermedades glomerulares como la nefropatía por IgA, IgM, IgG se hacen biopsias renales porque vienen con proteína significativa. Después vamos a hablar de las enfermedades glomerulares del tipo focal y cementaria, membrana proliferativa, que también ya lo tomaron, y la membranosa. Y el último, que es el esclerosante, que no se biopsia, solo se da tratamiento de sostén, manejo de factores de prevención terciaria para evitar progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, las primarias que nos quedan siempre son lesiones glomerulares que determinan serie de signos y síntomas como edemas, proteinuria, hipoluminemia, hipertensión, hematuria, ¿no? ¿Por qué la proteinuria? Porque hay alteraciones de la barrera de filtración, puede ser a nivel de los vasos, ¿no? Que son fenestrados, o a nivel de la membrana basal o del porocito. No puede asociarse a hematuria glomerular o la presencia de azoemia. Cuando hay presencia de azoemia en el momento del debut de la enfermedad, si hay azoemia, quiere decir que creatinina elevada, urea elevada, con proteinuria, que puede ser de rango nefrótico, de gran nefrosis,
el pronóstico se ensombrece, el pronóstico es sombrío, ¿no? Por la evolución rápida del problema cuando tiene ASON. Puede asociarse a oliguria o anuria, ¿no? En este caso del paciente con enfermedad glomerular. Edemas, explicado por la fisiopatología propia, cuando disminuye las proteínas en la sangre. Hipertensión secundaria, siempre por la presencia de edemas y por la activación del sistema renina-angiotensina, ¿no? Y alteraciones propias del sistema de homeostasis. Siguiente. Acá tenemos algunas enfermedades que predominan el síndrome nefrótico puro. ¿Quién más es nefrótico puro? ¿Quién más es nefrítico? En el nefrótico siempre están los cambios mínimos, la membranosa, la diabética, la amiloidosa. Esas enfermedades tienen predominancia a tener síndrome nefrótico, no hay hematuria, no cursan con hematuria, no están con hipertensión. La hipertensión siempre es secundaria por el tema de la sobrecarga de volumen, que ellos van a retener bastante agua. Y las enfermedades que predominan con síndrome nefrítico, los síndrome nefríticos están las enfermedades con las semilunas, la probabilidad difusa aguda, la membrana proliferativa y la proliferativa mesenterial, ¿no? Pero las tres últimas son predominantemente nefríticos, pueden tener asociado proteinuria o síndrome nefrótico. ¿Quiénes tienen síndrome nefrótico y nefrítico? La membrana proliferativa, los rápidamente progresivas o también las vasculitis, ¿no? Hacen las dos asociaciones. Vienen con hipertensión, vienen con hematuria y tienen proteinurias masivas, ¿no? O de rango nefrótico. Siguiente. De las rápidamente progresivas, vamos a hacer rápido. ¿Cómo hago diagnóstico de estos casos? Se dice que las enfermedades glomerulares rápidamente progresivas no tienen una causa aparente, desconocida por qué se presentan. Pero se dice que de una actividad o de una aparición brusca, rápida, que no nos permite tomar las decisiones, porque si ustedes dejan pasar horas y días y no definen el diagnóstico, el paciente va camino directamente a la diálisis. Como ha pasado con una pacientita joven de 15 años, él viene con síndrome urémico, llegó con falla respiratoria aguda, con hemofisis, pasó de emergencia a shock trauma, UCI, por falla respiratoria y falla renal. Cuando tienen pacientes jóvenes, mujeres, con compromiso respiratorio y compromiso renal, con hematuria y hemofisis, dicen, esto es vasculitis. ¿Ya? Esto es vasculitis. Cuando piensen en vasculitis, una GNRP, porque es progresión de días, hoy día tuvo 1 y pasó a 1,5, al día, a los 2-3 días está en 1,8, ese paciente es una GNRP. ¿Ya? Eso es importante, es evolución rápida, en meses o incluso días a la insuficiencia renal terminal. El pacientita que le comentaba de 15 años, ya tiene 5 años en diálisis, está en diálisis crónica, porque llegó a falla, salió, se identificó, tenía un ANCA-P, pero con creatinina volando más de 14, en solamente menos de un mes de enfermedad, y lamentablemente quemó riñón, ¿no? Lo que salvamos es el tema respiratorio, salió de todo eso y se quedó en diálisis. Es una vasculitis ANCA-P, pausinmune, una GNRP rápidamente progresiva, ¿no? Es GNRP, glomerulonefritis rápidamente progresiva. También es conocida como una glomerulonefritis maligna, subaguda o extracapilar. Es raro en pediátricos, ¿no? ¿Ya? En el 3% de sus biopsias. Se desarrolla siempre, eso es importante. La GNRP de causa desconocida, pero se asienta sobre enfermedades previas. Especialmente en quienes? Pacientes con lupus. Es un paciente lúpica, diagnosticada con nefritis tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Estuvo estable en su tratamiento farmacológico inmunosupresor y después de un momento a otro estuvo siempre con una creatinina de 1.1, 1.2 y aparece al mes 1.4, el siguiente mes 1.6. No tiene antecedentes previos, como que pérdidas gastrointestinales, no fue expuesta ni una droga, no tiene ni un antecedente que me llame la atención por qué subió la creatinina. Cuando no tiene eso, mi sospecha es GNRP. Es como una vasculitis que ha recibido ciclofenia vía oral, está con corticoides, creatinina en 1 y comienza a elevarse en horas a días o semanas, eleva la creatinina sin explicación alguna, está asociada a una GNRP. Entonces, con la sospecha de vasculitis o GNRP, inmunosupresión inmediata. Si lo tienes en un puesto de salud,
llama la atención ese tipo de comportamiento anormal de un paciente glomerular que estuvo en tratamiento y después comienza a trepar la creatinina sin explicación alguna, no tiene una morbilidad que me esté conduciendo ese problema, lo transfiere inmediatamente para tratamiento endovenoso con corticoides y inmunosupresión. Es la forma como ustedes van a identificar a estos pacientes. También está en el Schoenberg-Henoch, artritis reumatoide, vasculitis, ANCAS. Siguiente, algunas enfermedades secundarias como las endocarditis, pacientes con linfoma, pacientes que han usado algunos tipos de drogas como alopurinol, rifampicina, penicillamina y raricina, ¿no? Entonces es importante demostrar que la GNRP siempre se asienta sobre enfermedades secundarias, sean inmunológicas o no, ¿ya? Tiene 4 variantes, de tipo 1 hasta 4, con presencia de anticuerpos antimembrana basal glomerular, ¿no? La enfermedad de glomerulitis de membrana basal, que es un síndrome de pulmón-riñón, o presencia de depósitos granulares de platos inmunes, o otros no asociados a depósitos, o anticuerpos antimembrana basal y de blanca, ¿no? Son las formas características de la GNRP. Siguiente. La aparición es forma brusca, con síndrome nefrítico agudo, con insuficiencia renal progresiva. Ese es el dato importante que debe tener y asocian hipertensión en el 85% de estos pacientes. El complemento sérico puede estar normal en estos pacientes. Siguiente. En la biología primaria. Noten las proliferaciones semilunas, ¿no? Celular. Después hay otra con la proliferación celular polimorfonuclear, la siguiente, ¿no? Proliferación celular con esclerosis global del glomérulo, ¿no? Siguiente. El tratamiento es, basta la sospecha de GNRP, el tratamiento es corticoterapia endovenosa, metilprednisolona, 1 gramo endovenoso por 3 días consecutivos y ciclofosfamida, 0.5 gramos por metro cuadrado de superficie corporal. ¿Ya? Es el tratamiento estándar que se tiene con todos los pacientes con GNRP. ¿Ya? Entonces la GNRP, para concluir, es una entidad nosológica de causa desconocida que se asienta sobre enfermedades glomerulares previas, sean infecciosas, sean inmunológicas, ¿no? Asociados a ANCA o asociados a complejos. Cuando hay sospecha alta, cuando yo GNRP, pero descartar entidades que me han condicionado deterioro renal. Si no tengo nada, GNRP. Tratamiento, ¿ya? ¿Entendido esa parte? Sí, bien. Muchos de ellos, por ejemplo, que el paciente con vasculitis se hace GNRP, entran a plasmaféresis, ¿ya? Plasmaféresis, el glúpico que está en deterioro renal progresivo, entra a plasmaféresis con diálisis, ¿ya? Para remover anticuerpos, sí. ¿No? Ah, bien. Siguiente. Entonces, dentro de las enfermedades primarias, hablamos de la glomerulitis focálice inventario, es una entidad que es importante que lo sepan, es la primera causa de enfermedad glomerular primaria, es de las primeras causas. Hasta el año 2000, que yo era residente de Cayetano Heredia, la enfermedad glomerular más frecuente era la membrana proliferativa idiopática, MP. ¿Por qué será? ¿Saben algo? Lo que han leído. ¿Por qué el año 2000, antes del 2000 y después del 2000, focálice inventaria? Todas las biopsias que se hacen, focálice inventaria, idiopáticas. ¿Qué diría la doctora? Y por ejemplo en Europa no hay MP ni focálice inventaria, sino nefropatía por IgA, IgM, IgG, ¿no? Raza blanca, caucásicos, todo, ¿no? Y toda la parte del sur, zona de África, membrana proliferativa en 2000 y ahora focálice inventaria después del 2000. Porque la MP está asociada a infecciones. La salubridad de 2000 para atrás, ¿cómo está en nuestro país? Pésima, hasta ahora, ¿no? Pero por lo menos ya la población en Lima ya tiene ya su agua, desagüe, tienen todo. Antes no había eso. Entonces la MP está asociada mucho al tema de la salubridad. Por eso se ha corregido algunas cosas, por ahora predomina eso, ¿no? Es un patrón importante del glomerular que puede ser idiopático o secundario, ¿no? Es frecuente con la proteinuria, representa al menos el 15% de los casos de síndrome nefrótico en niños, pero más frecuente en adultos. En estos casos de niños son los córticos resistentes, que no respondieron bien a corticoides, ¿no? Entonces a las 8 semanas no me responde, lo biopsia al paciente para tipificar y me salen muchos de ellos con focálice inventaria.
y entonces ya trabajo con inmunosupresión en ese niño pediátrico. Más frecuente en adultos afroamericanos y latinos, evoluciona con frecuencia hacia la enfermedad renal crónica terminal dependiendo de la esclerosis que puedan tener. Pues yo tengo 20 glomérulos y el 50% al momento del informe dice más del 50% de los glomérulos están esclerosados. ¿Qué decir? Es un paciente que va a progresar rápidamente a diálisis. Si es menos del 50%, mi sobrevida renal a 5 y 10 años va a depender de cómo yo maneje sus problemas. ¿Ya? Siguiente. Las idiopáticas primarias, conocidas como focalis cementaria, variante de la enfermedad glomerular de cambios mínimos, o variante de la nefropatía purigeme que no respondió a tratamiento con corticoides a dosis bajas, o presencia de hipersolubilidad difusa mesangial, mucha proliferación celular en ese paciente con nefropatía por IgA, con gran proteinuria mayor de 3 gramos, porque los IgA suprimidos son significativas, con función renal conservada. Y se maneja con YECAS y GRAT suficiente, paciente cura, a los 20 años tiene buena evolución. Pero ese que tiene mucha hipersolaridad, está con hipertensión, tiene gran proteinuria, entonces este paciente va a ir mal. Y probablemente al año va a virar a tipo 3, que es el focalis cementaria. ¿Ya? Después, una variante más importante cuando tiene una focalis cementaria tipo colapsante, quiere decir más del 70% de sus glomérulos están esclerosados, dañados. Muy frecuente en los afroamericanos. Su evolución a los 2 años a diálisis. Rápidamente van. Siguiente. Aquí vemos. ¿Por qué es focal? Porque si pongamos ustedes son 31, creo, todos están, ¿no? De los 31, ven, cada uno de ustedes es un glomérulo. Por acá hay esclerosado, pero gordito. Y aquí hay esclerosado. Aquí esclerosado el 50% y aquí, ¿no? Focalmente. Y segmentariamente lo agarro a él, su naricita de él, segmentariamente está esclerosado. Él, por ejemplo, los ojos parpadeados lo tiene tirado abajo, también está esclerosado, ¿no? No todo el glomérulo que él representa solamente sus ojos, es segmentariamente, ¿ya? Esa es la forma como focal y segmentariamente, ¿ya? No, aquí está requerido todo el glomérulo. Siguiente. Aquí la esclerosis segmentariamente, ¿no? Siguiente. Y aquí globalmente, ¿no? Variante colapsante. Casi todos los glomérulos del campo están dañados. Entonces, por lo tanto, ese paciente va rápidamente, progresivamente a diálisis. No hay que prepararlo rápido. Siguiente. Y nosotros en todas las enfermedades glomerulares, nuestro marcador pronóstico de enfermedad, si va a progresar o no, va a depender mucho de la proteinuria y va a depender también del tipo de lesión. En el caso de la focalis cementaria, si es de tipo colapsante, mira, en 2 años terminan en diálisis. Y las focalis cementarias idiopáticas, que tienen menos del 50% de esclerosis, tienen mejor sobrevivir a 5 o 10 años. ¿Ya? Por eso es importante dar los tratamientos que corresponden. Siguiente. Vamos. Ahora, pero siempre es, cuando digo, tiene síndrome nefrótico, ¿no? Tiene síndrome nefrótico, para mí no todos son idiopáticos, o son primarios, tengo que decir, pueden ser secundarios. ¿Secundarios a qué? Enfermedades genéticas. Es importante evaluar eso. Se pregunta, viene un paciente joven con proteinuria, pregunto, ¿cómo está tu papá, tu mamá? No, doctor, tengo mi mamá que está en diálisis, tengo la tía, la hermana de mi madre está en diálisis, está con proteinuria, le han hecho biopsia, no sé su diagnóstico. Puedo pensar en síndrome de Alport, síndrome Fabry, ¿no? Cosas como esas, membrana adelgazada, con focalis con membrana adelgazada. Genéticamente tienen esos problemas. Entonces es importante evaluar la genética. Es importante por eso preguntar en la parte de la semiología en antecedentes. Es importante. Esos asociados a VIH, nefropatía por VIH, ¿no? Que ya han hecho ya síndromes nefróticos secundarios. Algunos virus, por drogas, heroína, interferón, alendronato, litio, esos psicóticos como Alan, ¿no? Usar litio, pueden cursar con síndrome nefrótico, ¿no? El uso de antidepresivos también condiciona problemas renales, difíciles intersticiales agudas o síndrome nefrótico. Después también
mediada por respuestas adaptativas estructurales funcionales. Es el paciente que nace con un solo riñón, ¿no? La genesia que hablamos, unilateral, porque bilateral es no compatible con la vida. Entonces yo nazco con un riñón, en mi niñez tranquilo, la escolar, preescolar, adolescente, pero a los 18 años me comencé a hinchar. Y como nunca le han hecho estudio, le hacen estudio completo y encuentran que tenía un solo riñón, nada más. ¿Qué pasó? ¿No? Obviamente, porque tengo un solo riñón y va creciendo, mis órganos se van adaptando, ¿no? Y como tengo un solo riñón, está creciendo más de lo normal y trabajando más de lo normal porque no tengo otro riñón. Se hipertrofió y comenzó a hiperfiltrar. Y por situaciones propias de su organismo, se presentó que ese riñón se deteriora, comienza a hacer edemas, comienza a hacer proteinuria, y mi único dato claro y preciso es que tiene un solo riñón. Entonces ahí estamos. O también, por cuestiones, ¿no? Un accidente, tengo un trauma renal y me hacen nefrectomía, derecho, izquierdo, lo que sea, me quedo con un solo riñón, y a los 5 años, después de la operación, es excelente, pero a los 5 años comienzo a hacer síndrome nefrótico. Entonces el paciente, síndrome nefrótico, postoperado hace 5 años, ese es el único dato que tiene, después no tiene más cosas. ¿Por qué? Por la mala adaptación, pues no tiene capacidad de adaptarse a ese riñón para poder responder ante la expectativa, ¿no? De repente comes demasiado y comienzas a engordar. También es secundario. Entonces la masa renal reducida, en el caso de la genesia, en el caso de displasias, en la ablación quirúrgica, pacientes con nefropatía por reflujo, ese paciente pediátrico que nació con una patología en columna que se llama mielomeningocele, hacen reflujo, vejiga neurogénica, uropatía y daño renal. ¿Ya? Entonces todo eso, el paciente diabético de larga edad de 20 años, aciditis recurrentes, vejiga neurogénica, uropatía, daño renal. Y así hablamos, ¿no? Esos pacientes, así como los pacientes obesos, solo obesos, nada más, no tienen otra cosa, obesos, obesidad 1, obesidad 2, obesidad mórbida, pueden desarrollar síndrome nefrótico. ¿Ya? Esos gorditos no tienen nada, hablamos de una glomerulonefritis focal discementaria. Al obeso no se le biopsia, porque si viene con síndrome nefrótico y obeso, focal discementaria. Paciente monorreno, ¿no? Con un solo riñón, sea por agenesia al nacer o ablación por un problema X y no se adaptó bien, ya no se le biopsia. El riñón único nunca se debe biopsiar. El paciente que tiene solo riñón no se debe biopsiar. Si hace síndrome nefrótico es focal discementaria. ¿Ya? ¿Entendido? Viene el examen y salen todos jalados esa parte. ¿En serio? Se les digo. ¿Ya? No, es que hay un caso clínico y se le hace todo y después dicen, no, es membrana proliferativa. Pacientes obesos, pacientes hipertensos que no controlan, o pacientes con procesos vasos oclusivos, anemia falciforme, que es importante, ¿no? O pacientes con cardiopatía congénita cianógena, pacientes pediátricos, o riñón del envejecimiento, o riñón del adulto mayor, ¿no? Que también hacen, pues, viejitos de 70, 80 años, vienen con proteinuria, vienen con edemas, hipertensión, dicen, uy, ¿qué pasó? Riñones normales, parénquima normal, ecografía un poquito alterada, que es riñón del viejo nada más, solo se trata. Es focal discementaria para ese paciente. Ya no lo biopsiamos, poco se biopsia. ¿No? Siguiente. No existe criterio diagnóstico de irreversibilidad de la focal discementaria. Se van a identificar áreas de glomerulosclerosis en algunas partes de los penachos, que se llaman lesiones segmentales, algunos glomérulos, lesiones focales. Predominancia de fusión o pérdida de los podocitos en todos los glomérulos. La inmunofluorescencia no demuestra depósitos inmunes. El daño tubular intersticial, mayor relación a mal pronóstico, ¿no? Si me van a reportar daño glomerular, esclerosis segmentaria o focal, asociado a nefritis intersticial, el pronóstico es malo. Si aumenta clínicamente, está hipertenso, tiene que tener elevada, más glomérulos esclerosados, más del 50%, más nefritis intersticial, ese paciente está caminando a enfermedad renal crónica terminal. ¿Ya? Esa es la forma como nosotros lo objetivizamos. Siguiente. Causa desconocida.
en los niños que no responden bien a los tratamientos, hacen biopsia, muchos de ellos tienen focalitis inventaria. La clásica de la focal es fusión de los podocitos que explica la proteinuria. La proteinuria es no selectiva, que la de los cambios mínimos. Siguiente. El cuadro clínico mayor cursan con proteinuria asintomática o con síndrome nefrótico completo. El 10 a 30 casos con proteinuria asintomática en niños, 30 a 50% en niños y adultos con focalitis o hipertensión asociada. Puede haber hematuria microscópica, no necesariamente todos, ¿no? Puede haber descenso de la tasa de filtración glomerular en un 20-30% de los pacientes. Los niveles de complemento son normales, no se consume complemento. Puede asociarse también glucosuria, nitrisuria, fosfaturia, bicarbonaturia, ¿no? Cuando hay lesión tubulointersticial, ¿no? Siguiente. Aquí vemos, lo importante, la proteinuria debe ser menos de 1 gramo para mejorar el pronóstico. El objetivo terapéutico es mejorar la proteinuria. Para todas las enfermedades glomerulares, la proteinuria debe estar menos de 1 gramo. Si tuviera más de 1 gramo, cuando tiene rango nefrótico, este verde, la progresión de la enfermedad renal progresiva. Entonces, la primera opción terapéutica en todos los pacientes glomerulares, sean diabéticos o no diabéticos, el manejo de la proteinuria, porque eso nos va a dar el pronóstico de deterioro renal, ¿ya? Entonces, menos de 1 gramo, idealmente menos de 500 miligramos. Ese es el objetivo final que debemos tener todos nosotros. Siguiente. Los diagnósticos, biopsia renal, ¿ya? Para hacer focalitis inventaria, biopsia renal, excepto el monorreno, excepto la genesa, a los gran obeso no se biopsia, ¿no? El tratamiento va a depender del curso de cada paciente, en niños, cuando son tipos colapsantes, simplemente ya es tratamiento de sostén alternativo para prepararlo para la diálisis. El pronóstico va a ser malo cuando tiene proteinuria masiva mayor de 10 a 15 gramos, cuando tiene la creatinina sérica elevada, glomerulosclerosis más intensa y lesión tubulointersticial, el pronóstico es más severo, ¿no? Grave. Ahora, es importante también, todo paciente, normalmente son jóvenes, los que tienen esta enfermedad glomerular son jóvenes, adultos, 20, 30 años, entonces son potencialmente trasplantables o no. Estos van a entrar a un procedimiento que es prepararlos para el trasplante, pero se tiene que decir que el paciente con focalitis inventaria hace recidiva del riñón trasplantado de la focalitis inventaria, en un 50% en el primer riñón que lo trasplanta. Hace un segundo trasplante, va a ser recidiva en un 70%. En Brasil, en las clínicas, a una chica lo trasplantaron a los 11 meses, donado riñón por su mamá, ¿sí? El primer trasplante. Y vuelve a hacer rechazo a los 11 años. Le dan, el segundo riñón le da su papá. Y vuelve a hacer rechazo. Y a los 22 años que yo la veo, mujer bien desarrollada, hermosa, y el tercer trasplante le da a su hermano, ¿no? Por lo menos se ha desarrollado con calidad de vida excelente, pero se tiene que implicar que va a haber recidiva, ¿ya? Es importante, porque si yo no digo que hay negligencia por omisión de información, dice, doctor, ¿por qué se pierde mi riñón? Me denuncian y no tienes nada escrito, muerte segura, y tienes que conciliar con $50,000, $100,000, dependiendo de qué lo vas a ofrecer, ¿no? Para que no vayas a la cárcel. ¿Está bien? Siguiente. Los tratamientos son controversiales, básicamente es para evitar progresión, no curas. Las enfermedades glomerulares primarias no se curan, se controlan, es de por vida. Entonces es controversial. Pueden responder un 10 a 20% o 30% con corticoides a 6 hasta 1 año de tratamiento con corticoterapia, o asociarles con ciclosporina como primera opción o primera elección la ciclosporina. ¿Ya? Se tienen que dosar en sangre de concentración inhibitoria mínima para corregir las dosis adecuadamente. ¿Ya? Después puedes usar cetoprina, ciclofosfamida endovenoso. Si tengo glomerulosclerosis focal y segmentaria más del 50%, comienzo con corticoides endovenosos y con ciclofosfamida endovenoso. Después lo paso a mantenimiento con ciclosporina o ciclofosfamida por vía oral. Eso no lo van a manejar si no tengan, para que tengan como conocimiento. Y la ciclofosfamida puede durar hasta 1 año o hasta 2 años de tratamiento, ¿no? Los tratamientos son de 6 meses hasta 1 año, los corticoides.
Siguiente. Con la membranosa, vamos a respirar un poquito, un minuto. 30 segundos. Adultos mayores de 40 y 50 años, el diagnóstico histológico es presencia de depósitos subepiteliales a lo largo de una membrana basal glomerular con frecuencia engrosada. Normalmente son engrosadas toda la membrana, muy frecuente, el 15 al 25% de los pacientes adultos mayores. 30% de estos pacientes pueden identificar medicación o enfermedades sistémicas. Siguiente. Puede ser asociado al secundario, la bronquiolitis secundaria siempre cuando es, y nunca quedemos con primario, sino que tendrá otra enfermedad que me ha condicionado de enfermedad glomerular de tipo membranosa, de tipo focal y cementaria, de tipo membrana proliferativa. La proliferativa también tiene secundario, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué enfermedad? ¿Secundarias? Lupus. ¿Qué más? Hepatitis. ¿Ah? La membrana proliferativa. B, no, una B es más. B es más, ¿ya? Entonces, lupus, artritis reumatoide, Sjögren, dermatomiositis, sarcoidosis, miastenia gravis. En las neoplasias todos los tumores sólidos gastrointestinales pueden condicionar así como el pulmón, los linfomas, la pulmosis, síndrome membranosa. Todo adulto cuando tiene una enfermedad, ahí tenido adultos de 58 años, cambios mínimos. ¿Cuál sería la causa? ¿Ah? Neoplasias, Hodgkin, ¿no? Hodgkin siempre frecuentemente. Busquen neoplasias sólidas. Hepatitis B, sífilis secundaria, congénitas, o malaria, lepra, todas las secundarias, esas infecciosas, como que vienen a ser en el norte del Perú o si no en la zona de la selva. O uso de medicamentos como el oro orgánico, se usaba para artritis reumatoide antes, o ya no se usa. O los compuestos mercuriales. El uso de captopril AINES más, y el captopril ha habido reportes de casos que han desarrollado síndrome nefrótico de tipo membranoso. ¿Ya? Discúlpame, el membrana proliferativa es C, ¿ya? La B es membranosa. Ya, siguiente. ¿No? La esclerosis marcada. Siguiente. ¿Cuál es la característica clínica? Intensa proteinuria, puede ser mayor de 3.5, desde 6 a 10 gramos, aproximadamente la característica importante, asociadas a un nefrótico completo, inicio insidioso, puede ser de cualquier edad, un 80-90%, sus proteinuras son graves, la mayoría, ultraestructura de 4 estados, puede tener un depósito de esos pequeños a lo largo de todas las paredes capilares, depósitos más densos y numerosos, mayor tamaño con formación de espículas, ¿no? Patognomónico del tipo 2, y nuevo material extracelular rodea los depósitos que quedan incorporando a la membrana basal capilar, y el engrosamiento de la pared capilar, ¿no? Como lo que vimos en el diapositivo anterior. Siguiente. Aquí están los depósitos subepiteliales, ¿no? Con engrosamiento de la membrana. Siguiente. La evolución, el curso es variable. 30% de la población con membranosa curan espontáneamente. El otro 30% persisten con proteinuria a largo tiempo y otro 30% van a progresar en enfermedad renal crónica. ¿Ya? Esa es la conducta, la evolución de estos pacientes. Si se asocia a fibrosis tubulointersticial, creatinina incrementada, sexo masculino, edad avanzada, proteinuria graves y lesiones de estadio 4, tienen mal pronóstico, ¿no? Todas las enfermedades glomerulares, cuando tienen hipertensión, de raza negra, hombre, con proteinuria masiva, marginal elevada, mal pronóstico. ¿Ya? Eso es bastante bueno. Siguiente. Tratamiento también es controversial. Nada cura, no se cura, solo se controla la enfermedad. Aquí vemos restricción proteica, uso de Yecasograt, uso de lipimiantes, puede usar ciclofosfamida dependiendo de la entidad, ¿no? Nosotros usamos a los pacientes con gran proteinuria y hipertensión, le ponemos corticoides endovenosos, vía oral luego, y asociarlos a ciclofosfamida. Tenemos ya drogas como rituximab también que pueden verse, de mantenimiento siempre terminan en ciclofosfamida por vía oral. Todos. ¿Ya? El seminario. Doctor, una pregunta.
No, ese es uno. Es la parte No estamos hablando de secundarias, nada. Estoy hablando de la glomerulitis 2, ¿no? Que está dentro de la clase. 1 y 2, ya. Pero ambas son primarias. Son primarias. Esta es la 1. Es la uno. La primaria parte 1. Claro, la primaria parte 1. Sí, sí. Claro. De las primarias hablamos nefropatía por IgA, IgM, IgG, rápidamente progresiva, cambios mínimos, nefropatía mesangial, IgA, IgM, focal y cementaria, membrana proliferativa, membranos. Entonces dividimos los dos, como son grandes, con la doctora Llamas, hizo ella cambios mínimos, nefropatía mesangial con IgA, IgM, IgG y membrana proliferativa. Yo estoy haciendo rápidamente progresiva, focal y cementaria y membrana proliferativa. Todas son de las primarias. Glomerulitis 1, glomerulitis 2, en dos clases diferentes, ¿sí? Ya están, ya te completamos. Ahora va a entrar la doctora, creo que uno va a hacer glomerulitis secundarias. Ya lo hice.